Siguiendo con lo visto la semana pasada, vamos a ver hoy los tipos de datos numéricos en Python. Vamos a ver cómo definimos si queremos trabajar con números enteros o números decimales. Vamos a ver las operaciones aritméticas, las cadenas de texto, los operadores lógicos y los operadores relacionales. Bueno, vamos a comenzar con los tipos de datos numéricos. Dijimos que teníamos números enteros y decimales. Para definir un número entero directamente, tipeamos el número y ya Python lo va a tomar como un número entero. Pero en el caso de los números decimales, lo que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el separador de la parte decimal. Si nosotros ponemos una coma, lo va a tomar como una pareja de números, con lo cual nos va a dar un error. O sea que el separador de la parte decimal tiene que ser el punto. Vamos a ir al editor de código y vamos a ver esto. Fíjense, yo acá lo que hice fue asignarle a una variable a 2, le voy a poner 3 para que efectivamente lo tome como una pareja y no como un número decimal. A la variable b le asigné el número 3, un número entero, y luego lo que hice fue una suma. Y por último, en la línea número 4 muestro el resultado. Entonces voy a ejecutar y efectivamente me está dando un error porque me está diciendo que acá hay una tupla, o sea, una pareja de números. Entonces voy a cambiar esa coma por el punto, voy a ejecutar y depurar y efectivamente el resultado es 5.3. Bien. En este caso es una suma, pero como podemos ver aquí, fíjense, si yo quiero una resta es el guioncito, la multiplicación es el asterisco, la división es la barra, ¿sí? La barra a derecha, y el cociente de una división, recuerden que en PCInt utilizábamos mod, mod o porcentaje, se suele utilizar también el símbolo porcentaje. Bueno, acá en Python es doble barra y la potencia es doble asterisco. Bien, bueno, esas son las operaciones aritméticas más comunes. Vayamos a las cadenas de texto. Bueno, las cadenas de texto lo vimos también la semana pasada y fíjense que las podemos delimitar tanto con comillas simples como con comillas dobles. Obviamente, si yo empiezo delimitando una cadena de texto con comillas simples, lo voy a cerrar también con comillas simples. Y si lo hago con comillas dobles, lo voy a delimitar voy a finalizar esa cadena con comillas dobles. Ahora, ¿qué son las cadenas F? Las cadenas F lo que nos permiten es mostrar variables dentro de la cadena de texto. Entonces, vayamos al editor de código nuevamente. Fíjense, aquí lo que yo hice es, muestro por pantalla, el resultado esta es la cadena de texto, la que está entre comillas, bien, coma, y muestro la variable, lo que contiene la variable. Al no ponerlo entre comillas, ya Python sabe que yo estoy mostrando el contenido y no C, o sea, no la letra C. Bien, ¿qué pasa si yo quiero mostrar, por ejemplo, el resultado es tal y los números utilizados fueron, y quiero mostrar lo que contiene A y lo que contiene B? Bien, para eso voy a usar una cadena F. ¿Cómo lo hago? Simple. Antes de la primer comilla voy a poner la letra F. Bien. No la voy a cerrar acá, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrar, en este caso, lo que contiene C encerrado entre llaves. Bien. Sigo escribiendo, fíjense que todo dentro de la misma línea de texto, ¿sí? No cerré las comillas, a eso me refiero. Entonces, el resultado es C. Lo obtuve bien, y ahí tengo, voy a abrir esto para que se vea toda la línea. Y ahí tengo, fíjense, en una misma cadena de texto todo. O sea, tengo lo que yo quiero que salga por pantalla, pero también las variables, ¿sí? O sea, lo que yo quiero que salga el contenido, ¿sí? De esas variables. Entonces, voy a ejecutar. El resultado es 5,3, lo obtuve de la suma de 2,3 y 3.